Hermanos, Dios les bendiga. Nos da gusto saludarles una vez más, ya que a lo largo de esta semana muy hermosa que el Señor nos ha concedido, hemos tenido la dicha de poder compartir diferentes temas relacionados a un mismo asunto, el asunto del matrimonio, el asunto de la familia y el asunto de la crianza y formación de los hijos. Hoy llegamos a nuestro último tema de esta semana del hogar cristiano que por gracia del Señor hemos podido celebrar cada uno de nosotros en nuestras respectivas familias. Deseamos con todo nuestro corazón que a lo largo de esta semana la gracia del Señor, el poder de su palabra, la dicha de su presencia en el Espíritu nos haya enriquecido y que cada uno de estos temas y la luz bíblica que traen a nosotros haya sido y sea de muchísima bendición, de mucha edificación, para que cada día vayamos construyendo esos matrimonios, esas familias a la luz de la Biblia, y también nuestros hijos puedan ir teniendo la enseñanza, la instrucción correcta, pero sobre todo el testimonio de parte también de nosotros. Quisiera comenzar leyendo unos versículos de el capítulo 6 del libro de Deuteronomio, que ustedes han leído ya, y quiero leer en Deuteronomio capítulo 6 versículos del 4 al 9, que dice así la palabra del Señor. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repartirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vivimos tiempos muy difíciles, hermanos. De hecho, las épocas pasadas o los últimos tiempos nos venían ya anunciando un tiempo muy difícil. Hemos venido viendo cómo la sociedad humana se ha venido convulsionando a través de diferentes movimientos sociales, ideológicos, que se alejan demasiado de las verdades de la Escritura. Vivimos en una sociedad idealizada o ideologizada, donde los términos como tolerancia, pluralidad, inclusividad se han utilizado estratégicamente para dar lugar a conductas que la sociedad a lo largo de la historia y la Biblia a lo largo de la historia han desaprobado categóricamente. Hoy la sociedad en la que vivimos desprecia los valores absolutos, desprecia las reglas absolutas, aquellas normas tan sólidas, tan poderosas, que no requieren discusión porque verdaderamente le han dado a la sociedad a lo largo de la historia un buen funcionamiento. Hoy la sociedad no quiere esas reglas porque parece que atentan contra conductas que se alejan completamente de lo que Dios quiere de los hombres. Este es el mundo en el que vivimos. Esta es la sociedad en la que vivimos. Esta es nuestra época. Y a esto hay que añadirle todas las complejidades que ha traído lo que hoy vivimos en materia de salud, la famosa pandemia, donde
el estar en nuestras casas más tiempo de lo que comúnmente pasábamos con la familia, pues también nos ha permitido darnos cuenta de muchas cosas. Este es el mundo en el que vivimos y nuestros hijos, desde los más pequeños hasta los que ya están como adolescentes y jóvenes, esta es la sociedad y este es el mundo en el que han de desenvolverse. Hoy vamos a abordar un tema llamado hijos imitadores. Y quisiéramos abordar el desarrollo de la vida de nuestros hijos y su formación bajo la perspectiva de la manera en la que ellos aprenden y la forma en que ellos desarrollan un estilo de vida. Y es que es interesante que los seres humanos, aunque se habla hoy día de muchas formas de aprendizaje, las ciencias sociales, la pedagogía, la psicología, ha estudiado mucho la conducta del hombre y ha descubierto ciertas variantes en la forma de aprender. Sin embargo, la forma que históricamente predomina ante cualquier otra es la imitación. Todos crecemos imitando y aprendemos imitando lo que otros hacen, y en los primeros años de nuestra vida pues hacemos lo que hacen nuestros padres. Así que, ¿a quién imitan nuestros hijos? ¿Quién es el modelo que sirve de referencia a nuestros hijos para desarrollar ellos su vida? ¿Y a quién ellos imitan? ¿Cómo quién quieren ser? ¿Cuál es la imagen que ellos buscan replicar en sus vidas? Las palabras que usan, la ropa que quieren utilizar, los peinados que quieren utilizar, los accesorios que quieren utilizar, la manera en la que hablan, ¿a quién se apega? Este es un tema que nos ocupa y que debemos darle toda la importancia de vida, ya que nuestros hijos son imitadores. Hay diferentes formas en las que se dice hoy que los hijos aprenden. Lo cierto es que nuestros hijos aprenden desde el vientre. Sí, y esto también ha sido resultado de estudios e investigaciones. Desde que nuestros hijos están en formación, ya son individuos que en esas primeras etapas de la vida van adquiriendo ciertos aprendizajes. Pero también cuando nacen, empiezan a explorar el mundo. Cuando empiezan a dar sus primeros pasos, cuando empiezan a tener sus primeras interacciones con la gente que los rodea, y en especial sus padres, sus hermanos, cuando ya hay más hijos en la familia. En esas primeras interacciones, en ese explorar que ellos tienen en este mundo, van adquiriendo desde sus primeros días, semanas y meses muchísimo aprendizaje que es esencial para el desarrollo de sus vidas. Así que se ha determinado que los primeros años, y estamos hablando de los primeros 3 años, 4, son los esenciales para que los niños adquieran el conocimiento necesario, y es en esta edad donde los conocimientos primordiales que ellos adquieren tienen que ver con conductas, tienen que ver con principios, tienen que ver con valores y conceptos que le dan forma a la conducta moral, a la conducta social y a la conducta espiritual de los individuos. Obviamente no aprenden matemáticas en sus primeros 2 años de vida. Obviamente no aprenden química en sus primeros 3 años de vida. Es más, les toma un tiempo más aprender por lo menos el abecedario y comenzar a formular
palabras ya a través de el conocimiento del alfabeto. Así que lo primero que adquieren en sus primeros años de vida son todos aquellos principios que norman la conducta humana. Y la forma principal a través de la cual ellos adquieren esos principios, esos conceptos, esas conductas, es a través de la imitación. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de reaccionar, nuestra forma de conducirnos, nuestra forma de reaccionar, cómo hablamos, cómo comemos, cómo hacemos las cosas, cómo expresamos nuestros sentimientos, cómo nos reímos, la manera en que nos vestimos, la manera en que caminamos, bueno, todo lo que pudiéramos mencionar representa un universo de conceptos, un universo de ideas que los niños van adquiriendo. Y desde muy temprano en la vida humana, el ser humano va adquiriendo modelos a los cuales quiere imitar. Y esto lo corroboramos todos en casa. Los niños, tarde o temprano, comienzan a imitar la forma de vestir de sus padres. Es más, hay una etapa interesante en la que quieren utilizar los zapatos de papá. El niño quiere utilizar los zapatos de papá, la gorra de papá. Y asimismo, la niña también quiere hacer lo mismo. Intenta utilizar los zapatos de mamá, intenta utilizar los cosméticos de mamá, porque ambos tienen un modelo al cual intentan parecerse a través de la imitación. Pero ¿qué hay de la identidad de nuestros hijos? ¿Qué hay de la identidad de nuestros hijos adolescentes y jóvenes? ¿A quién quieren imitar ellos? ¿A quién quieren parecerse? ¿Qué hay de su formación, de sus valores, de sus principios? ¿Qué es lo que ellos están proyectando? La manera en que nosotros podemos darnos cuenta de qué le hemos enseñado a nuestros hijos, de la manera en que podemos darnos cuenta de cómo hemos sido nosotros en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de expresarnos, en nuestra forma de reaccionar, en nuestra forma de ver la vida, de ver las cosas, pero sobre todo en la manera en que llevamos a cabo nuestra relación con Dios y nuestra vida cristiana. La manera en que nosotros podemos darnos cuenta de todo ello es viendo cómo son nuestros hijos, porque han vivido aprendiendo e imitando nuestras conductas. Y lamentablemente muchas veces nos convertimos en jueces contra ellos. Muchas veces nos preguntamos, pero ¿de dónde has sacado esto? ¿Pero cómo es que es así? ¿Pero por qué eres así? Bueno, lo cierto es que han llevado mucho tiempo aprendiendo de alguien. Y ese alguien somos nosotros, sus padres. Tenemos que ayudar a nuestros hijos para que ellos tengan un modelo correcto. Para que ellos adquieran un modelo a seguir, pero que sea el modelo más adecuado para el desarrollo de la vida. Y a la luz de la Biblia nosotros encontramos un modelo maravilloso, el modelo de Jesús y el modelo del apóstol Pablo, el cual nos desafía directamente a nosotros los padres. En su primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 1, el apóstol San Pablo alude a ese modelo ejemplar cuando él se dirige a los cristianos y les dice que sean imitadores de él, pero que sean imitadores de él porque él, o así como él, es un imitador de Cristo. ¡Wow! ¿Qué significa esto? ¿Qué implicaciones tiene esto? Y es posible
decir lo mismo el día de hoy? Bueno, esto significa que el apóstol San Pablo estaba desarrollando una vida en la cual desde su interior, como resultado de una maravillosa relación con Dios, desde su interior brotaba y fluía la palabra de la verdad, el Evangelio de Jesucristo, el cual, como lo describe también, es poder de Dios para transformar. Así que cuando el Evangelio gobierna nuestra vida, cuando vivimos en el Evangelio, cuando vivimos por el Evangelio, entonces ese Evangelio comienza a fluir desde nuestro interior como ríos de agua viva, tal como Jesús también lo dijo, y entonces eso facilita nuestro esfuerzo para igualar la conducta de Cristo, porque es posible desde nuestro interior gracias a la obra de Cristo. Pablo no está apelando a un esfuerzo muy humano, o Pablo no está poniendo por encima facultades muy humanas. Pablo no está diciendo que él debe ser aplaudido y admirado porque es capaz de ser como Cristo, de ninguna manera. Lo que esto implica, o declarar algo así, implica que hay una relación estrecha con el Señor, una relación poderosa que le permite, en este caso, a Pablo tener una actitud, tener una conducta que se asemeja cada día a la conducta y a la actitud de Cristo, y por lo tanto él tiene la capacidad de decir: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. ¿A quién imitan nuestros hijos? ¿A quién buscan imitar nuestros hijos, nuestros adolescentes, nuestras hijas? ¿A quién buscan imitar? ¿Cuál es el modelo que ellos persiguen? ¿Por qué muchos jóvenes no están imitando a Cristo? ¿Por qué para muchos jóvenes no parece relevante imitar a Cristo? ¿Por qué hay muchos adolescentes a los que no les interesa? Porque además, el mundo está diciéndole a la juventud, el mundo de pecado está diciéndole a la juventud que esto, la Biblia, es algo pasado de moda, o que Cristo ha pasado ya a la historia. ¿Qué relevancia tiene Cristo para nuestras vidas, hermanos? ¿Qué relevancia tiene Cristo para la vida de nuestros jóvenes? Esto nos plantea un desafío, esto nos plantea una prueba demasiado grande. El problema es que hemos estado llevando vidas cristianas demasiado superficiales. El problema es que hemos estado llevando vidas cristianas en las que hemos pensado que el todo de la vida cristiana es simplemente ir al templo los días en los que se realizan las actividades allá, o que la vida cristiana es simplemente participar en algunas de las organizaciones de la iglesia, el coro, el grupo musical, las rondallas y ya. De ninguna manera. La vida cristiana es una estrecha, íntima y poderosa relación con Jesucristo mediante la obra del Espíritu Santo, que nos transforma desde nuestro interior para que nuestra vida cada día sea digna de la vocación con la que hemos sido llamados, como dice el apóstol San Pablo, y en la que cada día la imagen de Cristo se manifiesta en nosotros, porque desde nuestro interior fluyen esos ríos de agua viva. Jesús, en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 20, nos dice: aprended de mí, que soy manso y humilde, llevad mi yugo, y termina diciendo: hallaréis descanso para vuestras almas. Llevad mi yugo es aprender de Él, es crecer en el conocimiento, crecer en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta irnos edificando e irnos cada día acercando a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo, como dice Pablo en su carta a los Efesios capítulo 4. Queridos padres, queridos hermanos, queridas hermanas,
si hay algo que tanto nos urge a nosotros para implementar la metodología del apóstol Pablo en la enseñanza y en la instrucción de nuestros hijos, es crecer en el conocimiento del Hijo de Dios hasta que todos lleguemos a la plenitud, hasta que todos lleguemos cada día más a la perfección de Cristo, y entonces esa imagen tenga toda la relevancia en este mundo, esa imagen que es luz, que es agua de vida, que es pan de vida, que es verdad que hace libre, esa verdad se proyecte desde nuestro ser en esta sociedad, y entonces los jóvenes, entonces nuestros hijos, entonces la comunidad entera se dé cuenta de la relevancia de la imagen de Cristo, del poder y la verdad que reside en Jesucristo, y entonces el modelo esencial para la vida sea Él y solo Él, nuestro Salvador. El conocimiento de Cristo, su gracia, su obra, su poder, su soberanía deben cobrar relevancia en un mundo caído como el que hoy estamos viviendo. Y de esa manera estemos dando a nuestros hijos, a través de nuestro testimonio, un modelo de conocimiento, de temor y de conducta. Y podamos decir, como dijo Pablo: Hijo mío, sé imitador de mí como yo lo soy de Jesucristo. Queridos hermanos, en este mundo donde hay poderes de antemano espirituales que buscan destruir la obra de Dios, pero que se materializan en personas que están vivas en este mundo y que tienen poder económico para echar a andar proyectos ideológicos que pervierten a la sociedad. Este mundo donde hay instituciones que fueron creadas para el beneficio de la sociedad, entre comillas, pero que se han convertido en la maquinaria a través de la cual se intenta destruir la verdad y corromper a la humanidad. En este mundo, el poder del Evangelio sigue siendo lo suficientemente grande para destruir cualquier fortaleza, cualquier atadura, y establecer una verdad y un modelo bíblico para que nos conduzcamos y seamos luz en este mundo y sal en esta tierra. Así que, queridos padres, tenemos el desafío de ser imitadores de Cristo para decirle a nuestros hijos: hijo, imítame a mí, porque yo imito a Cristo. Lo que tenemos que hacer es ser ejemplo, ser pastores, ser maestros y crecer cada día en ese conocimiento de la verdad. Ya hicimos referencia a las palabras de Pablo en su carta a los Efesios. Crecer en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura, la plenitud de Cristo. Dice, para ya no ser como niños fluctuantes que son llevados de aquí para allá por cualquier viento de doctrina, por cualquier engaño de este mundo, por cualquier estratagema de hombres que de hecho para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sabe, hermano, existe en este mundo estrategias, herramientas que se utilizan en los medios de comunicación, que se utilizan a través de procesos políticos y que se utilizan para destruir poco a poco los valores hegemónicos, las verdades absolutas que le han dado a la sociedad estabilidad. Las fuerzas del mal, a través de diferentes medios, intentan hoy debilitar esas bases fundamentales para tener o dar lugar a una sociedad destruida, a una sociedad pervertida. ¿Qué debemos hacer entonces? Necesitamos
comenzar por nosotros, queridos padres, siendo ejemplo para nuestros hijos, siendo pastores para nuestros hijos, siendo maestros para nuestros hijos, pero necesitamos de antemano crecer en el conocimiento. Querido Padre, ahora es el tiempo en el que necesitamos retomar la Escritura para estudiarla, para escudriñarla con seriedad, con responsabilidad todos los días, y que de ella fluya la verdad, la enseñanza y el conocimiento para poder decirle a nuestros hijos que nos imiten a nosotros como nosotros imitamos a Cristo. Y esto nos lleva a dos cosas fundamentales con base en el libro de Deuteronomio. En primer lugar, debemos ser padres que amemos y sirvamos con fidelidad a nuestro Dios. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Lo primero es un llamado al reconocimiento de nuestro Dios. De hecho, el versículo 4 dice: oye, pueblo de Dios, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y solo a Él debes amar, servir con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Necesitamos ser padres verdaderamente entregados al servicio por amor a nuestro Dios, sabiendo que no hemos nosotros amado primero a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero y por amor nos dio redención por medio de la gracia de su Hijo Jesucristo, a través del cual hoy podemos ser salvos y hoy podemos gozar de esa gracia salvífica que el Señor nos ha otorgado. Entonces, hermanos, si en verdad hemos conocido a Cristo, si en verdad vivimos una relación con Cristo, entonces tenemos al Espíritu Santo, el cual nos capacita para amar a nuestro Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Y mire que este pasaje tiene algo bastante profundo e interesante en la historia del pueblo de Dios, del cual nosotros somos parte. Aquí comienza la formación del pueblo de Dios. Y eso tiene una connotación en aquel tiempo bastante geográfica y cultural, pero de ahí Dios extiende su gracia hacia todas las naciones y también hacia nosotros. Y mire que estas palabras se dan en el tiempo en el que Dios está fundando, en el que Dios está organizando a su pueblo. Aquí Israel ha caminado, ha peregrinado por el desierto y ahora están listos para tomar en posesión la tierra que Dios les prometió, y por lo tanto van a comenzar una nueva época en toda la historia en la que han de convertirse en una nación, pero no en cualquier nación, en la nación escogida. Y mire que en ese momento es que Dios les da estos principios esenciales y de los cuales depende que como nación se desarrollen correctamente si lo obedecen. Y entonces lo primero que les dice, dirigiéndose a los padres, es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu ser entero. Porque si lo haces, entonces has dado el primer paso para tener hijos sanos, hijos temerosos, hijos obedientes, hijos dispuestos a entregar su vida a Cristo, a servir a Cristo, hijos que imiten, pero que imiten las buenas conductas, los buenos valores y los buenos principios de sus padres. Y lo segundo es todavía un desafío mayor. Lo segundo alude a la obediencia a la palabra. Deuteronomio 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y lo siguiente es:
y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Pero, ¿qué clase de palabras está diciendo el Señor a los padres que hablarían a sus hijos? ¿Qué clase de consejos, qué clase de enseñanzas, qué clase de valores, qué clase de principios le está diciendo el Señor a los padres que transmitirían a sus hijos? Pues las palabras, los valores, los principios, las normas otorgadas por Dios, pero que primero deben estar en el corazón. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Primero los padres tenemos que vivir la palabra. Primero los padres tenemos que apegarnos a la palabra. Primero los padres tenemos que obedecer a la palabra. Nuestros hijos recibirán doble ración cuando esto hagamos. Recibirán palabra desde nuestros labios, pero también recibirán un testimonio, un ejemplo de que nosotros hemos vivido en verdad la palabra. Hermanos, ¿cómo enseñaremos a nuestros hijos si no estamos atesorando en nuestros corazones la palabra? ¿Qué clase de enseñanza daremos a nuestros hijos? El problema con muchas familias y aún familias cristianas es que muchos padres no están atesorando, guardando en su corazón las palabras de la Escritura y por lo tanto tienen enfrente a hijos que les dicen y que les señalan como desafiándoles y diciéndoles: lo que me dices no es lo que haces, o lo que me dices con tus labios no es lo que llevas a cabo con tus acciones. Necesitamos ser padres íntegros que con nuestras actitudes demos muestra de lo que con nuestras palabras decimos. Pero eso solamente será posible cuando desde nuestro corazón se asiente la palabra de verdad. Entonces la vida que emana del corazón, las actitudes que salen del corazón estarán permeadas de esa palabra y por lo tanto nuestro testimonio será digno de ser imitado y por lo tanto podremos decir a nuestros hijos: hijo, sé un imitador de mí como yo lo soy de Cristo, porque la palabra que yo te estoy enseñando, la exhortación que yo te estoy dando, es la que atesoro en mi corazón y es conforme a la que yo vivo. Qué maravilloso modelo a seguir tendrán nuestros hijos. Qué maravilloso ejemplo querrán seguir nuestros hijos. El de un padre que imita a Cristo y que refleja la verdad de la palabra atesorada en su corazón. Es maravilloso. Y qué hermoso es encontrar en la iglesia jóvenes que desean servir a Dios con todo su corazón porque tienen un ejemplo inmediato que es su padre y su madre, porque ellos, su padre y su madre, imitan a Cristo y atesoran la palabra en sus corazones. Esa es la clase de familia que necesitamos en la iglesia. Y no es fácil, hermanos, pero es el desafío que tenemos frente a nosotros y es algo que con ayuda del Espíritu podemos llevar a cabo. Seamos nosotros, en base a la imagen de Cristo, el modelo que nuestros hijos sigan. El desafío es muy grande, hermanos. Y frente a nosotros tenemos un mundo cargado de pruebas y dificultades. Tenemos ideologías destructoras que buscan deshacer el propósito y el diseño del matrimonio, de la familia y de la identidad de nuestros hijos. Pero en nuestras manos tenemos un modelo bíblico maravilloso. Un modelo bíblico que ha perdurado a lo largo de todas las épocas. Han acontecido en la historia de la humanidad 2 guerras mundiales.
se han implementado diferentes ideologías a lo largo de la historia. Han habido ya otras pandemias, epidemias, mortandades, persecución de la iglesia cristiana y diferentes sucesos que en ocasiones han aparecido a muchos que es el fin de la humanidad o del esquema institucional que Dios le dio a la humanidad. Sin embargo, el modelo bíblico a través del cual el hombre puede desarrollarse en esta vida de la manera más correcta, más coherente, más sana y más prudente, el modelo bíblico que ha dado a la familia naturaleza, estructura y propósito, y por lo tanto también naturaleza, propósito a la sociedad humana, es un modelo perdurable, sano, que ha sido probado y que aunque se ha intentado destruir, sin embargo, ha prevalecido, porque es el modelo verdadero, es el modelo de la verdad, es el modelo bíblico. Necesitamos familias cristianas donde impere el testimonio de la verdad. Necesitamos padres cristianos que atesoren en sus corazones la verdad de la palabra. Necesitamos familias, matrimonios redimidos que se ajusten cada día más a la naturaleza bíblica del matrimonio, al propósito bíblico del matrimonio que tiene lugar en el origen del mismo, que está en la infinita sabiduría de Dios, para que tengamos familias que se conduzcan bajo los principios escriturales de la palabra, para que tengamos matrimonios formados por hombres y mujeres, solamente hombres y mujeres, que apegados cada uno a su propia identidad bíblica, puedan hacer de las diferencias maravillosas bendiciones para esa unión perdurable en una sola carne, y que den lugar a hijos instruidos, a hijos corregidos, a hijos instruidos en la disciplina, en la exhortación, pero siempre con el matiz maravilloso del amor, donde los padres son ejemplo, donde los padres son testimonio y donde corrigen con vara cuando aún hay esperanza, y así evitan la muerte prematura de sus hijos. Necesitamos hijos que crezcan bajo los conceptos bíblicos, hijos que desarrollen su vida desde la infancia y la adolescencia, teniendo desde nuestras casas, desde nuestras familias, un encuentro personal con Jesucristo, que llene sus corazones de la verdad del Evangelio, ese Evangelio que tiene poder para transformar, y por lo tanto sean jóvenes que sepan que han sido creados con un propósito en esta vida, que tienen una maravillosa identidad de existencia en este mundo, que han recibido una vocación para desarrollarse en esta vida y así servir a Dios, y por lo tanto sean jóvenes que maduren debidamente, temerosos de Dios, respetuosos de sus padres, imitadores de Cristo, y ellos formen matrimonios basados en el modelo bíblico del matrimonio, formen matrimonios perdurables, formen matrimonios que no se apeguen a conceptos absurdos como una unión simplemente bajo contrato, sino que formen matrimonios de pacto, matrimonios para toda la vida, matrimonios para siempre, matrimonios que agraden a Dios. Solamente hay un modelo a seguir, y es el modelo bíblico de Cristo. Y a medida en que nos apeguemos a ese modelo, seguiremos creciendo como familias, como sociedad y como iglesia. Ese es el enorme desafío que tenemos, queridos hermanos. Ese es el enorme desafío que tenemos, muy amada iglesia. Y hoy en día estamos más que nada ungidos a asumir ese reto, ese desafío, porque hoy estamos en el pie de la lucha por hacer que brille la luz de la verdad, que brille la luz del Evangelio, y que a través de nuestra vida como familias cristianas seamos luz del mundo y sal de la tierra. Hermanos, que el Señor nos bendiga y que el Señor bendiga su maravillosa palabra.
Amén. Muchas gracias. Con esto finalizamos esta serie de temas en esta semana del Hogar Cristiano. Reitero mi gran deseo porque estos temas desafíen nuestras vidas y sean de gran bendición para cada matrimonio y para cada familia. Amada Iglesia del Señor, amada Iglesia Estrella de Belén, que el Señor les bendiga desde aquí, desde la casa pastoral. Les envío un muy fuerte, caluroso y cariñoso abrazo en el amor de Cristo, en el amor del Señor. Que Dios nos bendiga y que Dios bendiga su palabra. Amén.